Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la práctica que nos toca ahora, que sería la segunda parte de la primera práctica. Para ello, como en otras ocasiones, nos vamos a cayetanoguerra.github.io/ia y bajamos hasta búsquedas y aquí tenemos el código base para la práctica uno primera parte que ya la hemos hecho y la práctica uno segunda parte que es la que toca ahora. Si hacemos clic sobre el enlace, nos encontramos con este PDF que vamos a ver qué es lo que dice. La estrategia de búsqueda, ramificación y acotación con subestimación pertenece a las estrategias de búsqueda informada que ya hemos visto en clase. En este caso, además de utilizar el coste acumulado, que es lo que hemos hecho en la práctica anterior, de un camino desde el estado inicial hasta un cierto estado del grafo, se utiliza una estimación heurística. Esto es lo nuevo con respecto a la primera parte. Y dice hasta el estado final para ordenar la lista abierta. De esta forma, dado un determinado nodo n del árbol de búsqueda, la expresión de coste estimado fdn será, por lo tanto, fdn será la función sobre la cual vamos a realizar la ordenación dentro de la lista abierta. En la práctica anterior utilizamos solamente el coste acumulado, es decir, el coste que va desde el nodo inicial del árbol expandido hasta el nodo actual, para ordenar la lista abierta. Es decir, sacábamos primero aquel nodo que tuviera el path cost, el coste acumulado más corto de todos, más pequeño de todos. En este caso vamos a ir un paso más allá y no solamente vamos a utilizar ese valor, este sería el coste acumulado, sino que vamos a mejorar el rendimiento del algoritmo añadiéndole una información que nosotros tenemos acerca del problema, que es la heurística. Y que en este caso va a ser la distancia en línea recta que hay desde el estado en el que nos encontramos hasta el estado final. Vale, como he dicho, donde GDN representa el coste acumulado y HDN la heurística utilizada. Para que el camino encontrado sea óptimo, la heurística debe ser consistente. ¿Qué significa eso? Ha de cumplir que para cada nodo n y para cada nodo hijo n' alcanzado mediante la acción A, el valor heurístico n de n debe ser siempre menor o igual al valor heurístico h de n' más el coste del nodo n al n' mediante la acción A. Es decir, debe cumplir esto de aquí. Vamos a verlo un poco mejor. Habíamos dicho, por tanto, que la heurística de n, es decir, de un determinado nodo, siempre debe ser menor o igual que el coste de pasar de un determinado nodo n mediante la acción A al nodo n' más la heurística de n'. Bueno, recordemos que tanto n como n' son nodos del árbol expandido, que a su vez esos nodos del árbol expandido tienen una propiedad que es el estado o el estado al cual representa dentro del grafo. ¿Vale? Bien, vamos a reordenar esto un poco y tendríamos lo siguiente. Voy a reescribirlo así. Tendría HDN, voy a pasar esto al otro lado, tendríamos lo siguiente, que esto debería ser menor o igual a el coste de n mediante la acción a n'. Bueno, vamos a ver qué significa esto de aquí. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente grafo. Voy a poner una serie de estados aquí, por ejemplo estos. Imagínate que podemos ir de aquí hasta aquí. Y ahora aquí voy a poner, por ejemplo, este otro camino. Supongamos que este es el estado inicial y este es el estado final al cual quiero llegar. Vale, pues empezaría a partir de este estado saltaría a este. Aquí tengo dos opciones, que tengo este de aquí y este de aquí, y eso me generan en principio dos caminos. Este camino y este otro camino. Este tiene su coste acumulado y este su otro coste acumulado. Recordemos que ahora la función por la cual yo voy a ordenar la lista abierta va a ser de la siguiente forma. Yo tengo una determinada función f de n que va a depender de
el coste acumulado hasta ese momento, que lo represento como G de n, más la heurística de ese determinado nodo, que es una subestimación de la distancia que me queda hasta llegar al final. Eso sería h de n. Bien, ¿por qué debe ser una subestimación? Es decir, ¿por qué esto de aquí debe ser siempre menor que el coste real? Imagínate el siguiente ejemplo, este que hemos visto aquí. Supongamos que yo tengo estos dos caminos, este y este. Bien, imagínate que la heurística que me mide una subestimación para pasar de aquí hasta aquí es esta heurística, que es prácticamente igual que realmente el camino. Y la heurística que me lleva desde aquí hasta aquí, que por algún motivo está mal calculada y supongamos que pues hace algo así, ¿vale? Está mal calculada. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos ambos caminos, el que va por aquí y el que va por aquí, en la lista abierta, recordemos que en la lista abierta lo que se almacenan son nodos que a su vez son caminos. Cuando tenemos estos dos diferentes caminos, ¿cómo se van a ordenar? En principio por el coste acumulado, que en este caso el coste acumulado de este camino va a ser menor que el coste acumulado de este camino. Por lo tanto, en principio saldría este antes, ¿vale? Sin embargo, ¿qué ocurre ahora? Que le añadimos la heurística. Si esta heurística está mal calculada y no es una subestimación, al añadirle toda esta distancia, ¿qué ocurre? Que el camino, este de aquí, que en principio sería el mejor de todos, se convierte en un camino mucho más largo. ¿Por qué? Porque la subestimación no es tal, es una sobreestimación y además exagerada. Y ocurre que este camino ahora tiene un valor formado por el coste acumulado más la heurística menor que el otro. Y por lo tanto, ocurriría que este es el camino que va a resultar el final. Bueno, yéndonos al ejemplo que nos compete, este sería nuestro grafo de las ciudades de Rumanía y si yo quiero ir desde Arad hasta Bucarest, ocurriría lo siguiente. A ver, al principio tendría en la lista abierta el nodo A, correspondiente a Arad. Ese no es el estado final, por lo tanto, esta A saldría de aquí y la lista abierta se llenaría con los sucesores de A, que sería Z, S y T. En el ejemplo, perdón, en la práctica anterior, en donde usábamos solamente el coste acumulado para ordenar la lista abierta, ese coste acumulado solamente haría que el orden de la lista abierta fuera primero Z, porque tiene 75, luego vendría T, porque tendría 118 kilómetros, y por último tendría S, porque son 140 kilómetros, pero todos vemos que el camino mejor de todos va a ir por S, no por Z ni por T. Lo estamos viendo que este estado de aquí está mucho más cerca de Bucarest que Z o Timisoara. Bueno, pues eso es lo que ve la heurística de nuestro método de ahora. En nuestro método veremos que estos tres nodos no van a estar ordenados de esa forma, sino que ahora empezarán a ordenarse de la siguiente manera. Fíjate, S va a ser el primero porque a pesar de que tiene 140 kilómetros más que Serín y Timisoara, también le vamos a estar calculando la distancia en línea recta que hay entre S y el estado final que es Bucarest. Esta distancia, 140 más esta heurística, salta a la vista que es menor que la distancia que hay entre Arad más 75 kilómetros hasta Serín hasta Bucarest en línea recta, que sería la heurística que vamos a manejar ahora, y tres cuartos de lo mismo pasaría con Timisoara. Por tanto, la primera sería S, luego habría que ver la segunda, que probablemente puede ser
Timisoara y por último Serín. Por tanto, la nueva ordenación la va a dar la función f de n, que recordemos que es el coste acumulado más la heurística, que recuerda que es siempre una subestimación de la distancia real que queda hasta el final. ¿Vale? Esta es la forma en la que vamos a ordenar ahora nuestra lista abierta. Bueno, y en cuanto al código, ¿qué hay que hacer? Bueno, este es el código que tenemos, el código base que tenemos para la práctica. Ya este código lo hemos modificado en la práctica anterior de la siguiente forma. A ver, aquí teníamos el fichero search.py. Acuérdate, teníamos aquí el graph search y aquí teníamos los dos métodos que se explicaron en la primera práctica. En utils tenemos los dos gestores de lista abierta que hemos utilizado para el recorrido en profundidad y en anchura. Acuérdate que si teníamos una stack, una pila como gestor de lista abierta, implementamos un recorrido en profundidad y si lo que tenemos es una cola, una FIFO, entonces estamos implementando un recorrido en anchura. Vale, nosotros no queríamos eso. Nosotros en la primera práctica lo que queríamos era el método ramificación y acotación, el cual era lo siguiente. Tuvimos que hacer algo por el estilo. Podíamos copiar y pegar esto aquí. Esto lo llamamos de otra forma, ramificación y acotación, por ejemplo. ¿Y ahora qué había que hacer? Pues aquí, en esta línea, justo cuando tú añades nuevos nodos a la lista abierta, acto seguido tienes que reordenarlos. ¿En función de qué? En función del path costo. Pero ahora tenemos ramificación y acotación con subestimación. Por lo tanto, podríamos volver a copiar y a pegar esta clase y ahora podríamos hacer pues ramificación y acotación con subestimación. Sería lo mismo y de la misma forma en esta línea tendríamos que utilizar tanto el coste acumulado como la heurística para reordenar. La pregunta es, ¿de dónde sacamos la heurística? Bueno, la heurística pertenece a problem. Y si nos venimos aquí, nos damos cuenta de que tenemos acceso a ese problem. Bien. En la primera práctica, nosotros debimos hacer algo por el estilo. Vale, voy a copiar esto de aquí. Lo pego aquí y aquí sería pues búsqueda en grafo, ramificación y acotación. Esa sería la primera. Aquí en el gestor de lista abierta pues tendría que utilizar este gestor, RIA, vamos a ponerlo. RIA. Y en esta parte de la práctica, ahora pues deberíamos utilizar ramificación y acotación con subestimación. Esta función la llamamos de otra forma, así por ejemplo. Y ahora lo que te estaba comentando antes, fíjate que la diferencia entre RIA y RIA con subestimación es que ahora necesitamos la heurística. ¿Dónde está la heurística? Está dentro de problem. Al fin y al cabo, el problema es el que conoce la heurística. Por lo tanto, debemos pasarle una referencia al problema. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, aquí en utils, pues tú tienes que hacer el código, ya verás tú cómo lo haces, para, en ramificación y acotación con subestimación, tener también una referencia al problema. ¿De acuerdo? Y al final lo que me interesa que compares es el rendimiento obtenido tanto por el método de ordenación de lista abierta de la práctica anterior como de este.
Por eso, en este caso, lo que nos interesa sería invocar al método, tenemos aquí search.ria con el problema ab.path, ¿vale? Eso sería el método de la práctica anterior y ahora me interesa compararlo, RIA con subestimación, con el método de ahora. Estos dos métodos ya no hacen falta para nada, los podemos comentar, y lo que me interesan son estos dos. Volviendo entonces al enunciado de la práctica, vemos que las tareas a realizar serían: a partir del código base entregado se deberá programar el método de búsqueda, ramificación y acotación con subestimación, y utilícese como problema el grafo de las ciudades de Rumanía presente en el código. Como heurística se utilizará la distancia en línea recta entre cada estado y el estado final. Esa heurística, como te decía, ya te viene dada, no tienes que calcularla tú. Simplemente el problema tiene un método que es h, que te devuelve la heurística para un determinado nodo. Y lo interesante es comparar la cantidad de nodos expandidos por este método con relación al método de ramificación y acotación. Es decir, de entrada, los métodos de búsqueda de anchura y en profundidad, eso ya no lo tienes que hacer para nada, eso lo borramos o lo comentamos y comparamos los dos métodos. Vamos a verlo en el código. ¿Qué nos interesa ahora? El de ramificación y acotación, y ramificación y acotación con subestimación. Y lo que me interesa es ver que ambos métodos, el path de ambos métodos, me tiene que salir igual independientemente del problema que esté tratando, tanto si voy de A a E como cualquier otro par de ciudades. De hecho, debes probarlo con 3 o 4 pares de ciudades distintas para que veas que el path en ambos métodos es el mismo, pero el número de nodos expandidos es mucho menor en uno que en otro. Obviamente, en ramificación y acotación con subestimación, el número de nodos expandidos será menor que en ramificación y acotación. Por lo tanto, lo que habrá que entregar será algo por el estilo a esto. Voy a quitar esto y voy a copiar esto así. Lo repito 2 o 3 veces. Aquí simplemente voy a poner una raya para que pueda separar, se pueda ver visualmente claro todo esto. Y lo que quiero es diferentes pares, por ejemplo, T, A, M, por ejemplo, Z, A, D, o cualquier par de ciudades que nos pueda interesar más, viéndolo en el grafo si quieres, y ejecutarlo. Debe aparecer pues el camino para este, el camino para este, los dos deben ser iguales, aquí ocurre lo mismo y ocurre lo mismo. Y además debe imprimirse al lado o sobre cada uno de los métodos cuántos nodos expandidos pues originó. ¿De acuerdo? ¿Dónde calcular el número de nodos expandidos? Pues si nos vamos al search, la forma más sencilla de hacerlo pues sería aquí en algún lugar del Graph Search meter un contador donde voy incrementándolo a medida que voy expandiendo nodos. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Si tienes algún problema, pues contacta conmigo por correo electrónico y si es necesario, pues podremos tener una tutoría por videoconferencia. Venga, hasta luego.